Dice, valor absoluto de x más 5 mayor igual que 2. ¿Sí? Bueno, ¿cómo le hacemos? Pues vamos a aplicar esta propiedad, la voy a poner aquí. ¿Se acuerdan? Y esto es que x menor que menos a y x mayor que a. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, no es o este o este. Y acuérdense que la otra puede ser así o puede ser unión. ¿Sí? Ese es en este caso. ¿Por qué? Porque es cuando la variable es mayor o mayor o igual que la cantidad. ¿Estamos? Entonces, si yo aplico esta propiedad aquí para resolverla, ¿cómo me queda? X más 5 mayor o igual que 2 o X más 5 menor que menos 2. Menor o igual que menos 2. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? ¿Sí? Y está bien facilito. ¿Aquí qué pasa? A ver, ahí está, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí está. ¿Sale? Bien. ¿Cómo sería en forma gráfica? ¿Verdad? Dije, ya lo voy a poner al revés. Es que como me estaba viendo a ver si sí alcanzaba a salir en el vídeo, pues acá se al revésillo poniendo los negativos de acá. Perdón, no sé. La onda. Bien, entonces, ¿estos quiénes son? Estos son todos estos mayores de menos 3, ¿verdad? Sí lo cogen. Y aquellos son todos estos. Y sí lo cogen. ¿Sí? Entonces, fíjense que es unión. ¿Por qué? Acuérdense que la intersección era cuando se dividía, ¿verdad? Por casos. Bueno, cuando de uno salían dos situaciones. Aquí, si bien podemos decir, pero es que son dos situaciones. Sí, pero no son casos, un mismo paso que se está realizando. Y además, si te fijas, tiene lógica, porque si haríamos intersección, me va a dar conjunto vacío. ¿Están de acuerdo? Por eso es que tiene que ser unión. Entonces, pues ya podemos poner de menos infinito a menos 7, unión, de menos 3, pero si los copias son cerrados, a infinito. ¿Sí? O en forma de conjunto, unión, mayor o igual que menos 3. Ahí está. Bien. En el libro, ¿ya lo consiguieron? ¿Ya consiguieron el libro? Sí. En electrónico. Ya acuérdense que es la sexta edición el que yo estoy utilizando. Si utilizan una edición diferente, no hay problema. Es lo mismo, pero sí va a venir cambiando nada más las páginas y probablemente el orden de los ejercicios. ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué se los digo? Porque el libro tiene las respuestas de los impares. Y yo les voy a dejar que ustedes hagan los impares, yo voy a hacer los pares aquí para que ustedes tengan chance tengan una herramienta de comprobar si lo están haciendo bien o mal. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, entonces, pues ahí está muy sencillito. ¿Sí? ¿Ok? Miren, con sus compañeros del otro grupo hicimos el 45. ¿Sí lo tienen a la mano? ¿No lo tienen ahí que lo vean? Se los voy a poner rápidamente y está grabado en el otro vídeo. Pero con ustedes, si quieren, les explico el 46. Es muy probable que no lo pongan en el examen, porque pues sí está un poquito
pues la apoyó. ¿Sí? Con sus compañeros de electrónica hicimos el 45, que es valor absoluto de x más 3 igual a valor absoluto de 2x más 1. ¿Sale? ¿Sí? Ese fue el que hicimos con sus compañeros de electrónica. Esta era el vídeo. Pero con ellos hicimos el 46. Y el 46 está bonito. Mira. ¿Cuál está más bonito? ¿Cuál está más guapo? Dicen los españoles, ¿no? Está muy guapo. ¿Cuál? ¿Eh? El de la bendición, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer. Aunque probablemente no lo pongan en un examen. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Por qué es x más 1? Ahora es x más 3. Aquí es igual a 3. Ahí es igual a 3. ¿Vale? Es que ya en uno puse el del ejercicio de arriba. Ahí está, es este. ¿Sale? ¿Empezamos? Bien. Primero que nada, el valor absoluto. Bueno, antes de eso, esta no es una inecuación o desigualdad. Esta es una igualdad. ¿Sí? Ya habíamos hecho de estas, ¿verdad? Pero la hicimos así sencillita, aquí con un número. Creo que sí, ¿verdad? El día de ayer. Que aplicábamos la definición de valor absoluto. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Y yo les dije, miren, hay otras más complicaditas, pero vamos a ver si nos da chance para después. ¿Sí se acuerdan? Bueno, pues con sus compañeros de electrónica hicimos esta, pero no esta. Esta aparentemente se ve un poquito más complicada, pero es exactamente lo mismo. Entonces, si yo les explico esto y lo entienden, van a poder hacer este. Y como ya está grabado, lo pueden volver a hacer o pueden intentarlo con ustedes para ver si quedó claro. ¿Me explico? ¿Sí? Bien. Entonces, número 1, no es inecuación, es igualdad. Es una ecuación, no inecuación. O lo que es lo mismo, no es una desigualdad, es una igualdad. Entonces aquí nuevamente, las soluciones van a ser valores bien definidos, discretos, a diferencia de las desigualdades, que es cuando es un intervalo, son soluciones continuas. Bien. Me estorba ese valor absoluto, ¿se acuerdan, verdad? De hecho fue lo que hicimos el día de ayer con las ecuaciones con valor absoluto sencillitas. Había que buscar la manera de quitar ese valor absoluto. Pero aquí el valor absoluto es de una fracción, no es de una expresión polinomial como fue el día de ayer. Esta ya es racional. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer? Aplicando los axiomas. ¿Qué axioma? Lo tienen ahí en su material o lo tienen en el libro, tienen esta propiedad. El valor absoluto de una fracción es igual al valor absoluto del numerador entre el valor absoluto del denominador. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, pues aplico esa propiedad aquí. ¿Sí están de acuerdo? O sea que sería de esta forma. Mira. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno. De cajón, aquí sí, incluso debió de haber sido lo primero que debimos de haber hecho, es x diferente de menos 1. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el denominador no puede valer 0. ¿Sí o no? Por eso es que x tiene que ser diferente de menos 1. ¿Están de acuerdo? Con ese valor tendríamos división entre 0, ¿verdad? Entonces, siempre que tengan una expresión con algo en el denominador, ok, todo lo que voy a hacer es válido siempre y cuando no se haga 0. Entonces hay que descartar los valores que hacen 0 dicho denominador. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces ya el 1, el menos 1, pum,
Ya, ese no juega. Bien. Una vez que ya le dije al menos 1, tú no entras aquí, ya puedo continuar. ¿Qué seguiría? Pues están de acuerdo que seguiría esto. Este valor absoluto de x más 1 es un número, es una cantidad dependiendo del valor de x. Y obviamente ya dijimos que tiene que ser diferente de 0. Entonces, ¿vamos o no? ¿Sí? Y entonces como que ya está parecido, ¿verdad? Al que hice con sus compañeros. ¿Están de acuerdo? Bien. ¿Qué vamos a hacer? Pues hay que quitar esos valores absolutos. Hasta ahorita, como que lo pides ganando, pero no he quitado los valores absolutos. Los voy a quitar aplicando la definición de valor absoluto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo quito el valor absoluto de 2 menos x? Bueno, yo sé que esto es... Miren, sí, porque si lo pongo acá... Bueno, lo voy a poner aquí. Acuérdense que este valor absoluto es que 2x menos 1 si 2x menos 1 es mayor o igual que 0. ¿Sí se acuerdan que esa es la definición de valor absoluto, verdad? Y así, si esto. ¿Sí o no? Y aquí pues le vamos a dar su chaineadita. Esto es esto. Ahí está. Ya tengo ahí ya apliqué la definición de valor absoluto, pero también tengo que hacerlo con la otra. Valor absoluto de x más 1. A ver si se alcanza a ver. Creo que sí. Sí. Es x más 1 si x más 1 es mayor o igual que 0 y menos x más 1 si x más 1 es menor que 0. Obviamente este cuate es menos x más 1. Entonces, si se fijan, aquí vamos a tener que coger 4 posibilidades. ¿Por qué 4? Porque son 2 para cada valor absoluto y tengo 2 valores absolutos. ¿Sí? ¿Sí o no? Por eso es que les digo que muy probablemente esto no lo podrán usar, porque se les va a hacer un poco tardado, pero sí hay que estudiarlo. ¿Se entiende o no? Entonces va a haber 4 casos. Caso 1. Cuando quiere. Cuando ambos son positivos. ¿Sabe? Cuando ambos son positivos. O sea, 2x menos 1 mayor o igual que 0 y o sea, los dos positivos. ¿Y quién es el otro? X más 1. ¿Sale? Si ambos son positivos, entonces el valor absoluto va a ser 2x menos 1 igual a 3 por x más 1. ¿Sí se entendió, verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Y empezamos a resolver. A ver, aquí me va a dar 3x. A ver, ¿sí están de acuerdo que me va a quedar menos x? ¿Y acá 4? ¿Sí? ¿Sí? Ya estamos despejando. Si no se entiende, me dicen. ¿Sí? ¿Todo bien? Si no, me regreso. Bueno, entonces x vale 4. Perdón, menos 4. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahí está. Sin embargo, acuérdense que estoy analizando esa situación bajo estas dos premisas. Entonces tengo que comprobar si efectivamente este número se encuentra aquí. A ver, mis premisas, lo voy a poner aquí. Bueno, con otro color para que resalte. A subir. De esta premisa, ¿están de acuerdo que x debe de ser mayor o igual que un medio de este? ¿Sí están de acuerdo?
¿Sí? Y de esta premisa es que ¿sí? O sea, las premisas me dicen, yo tiene que ser mayor que un medio, mayor o igual. Y el otro dice, para mí tiene que ser mayor o igual que menos 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. La pregunta es, ¿aquí va a ser unión o intersección? Pues obviamente va a ser intersección. ¿Por qué? Por la misma gramática. Esta y esta, ¿sí o no? Para este caso es esta y esta. Ambas positivas, ¿sí o no? ¿Sí? Fíjense cómo solito va a salir. Entonces, esta me dice, son todos estos. Cogiendo este. Y esta me dice, son todos estos. Cogiendo. Entonces, si se fijan, las premisas, para que funcionen ambas, tienen que ser con números mayores que un medio, ¿sí o no? ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿el menos 4 está en donde funcionan las premisas? No. No, porque el menos 4 está por acá, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, yo estoy analizando el problema, pero partiendo de las premisas. Y el valor que encuentro no se encuentra en lo que me dicen las premisas. ¿Sí están de acuerdo? Entonces prácticamente aquí, pues no concluimos nada. Pero no se preocupen, vamos a avanzar. ¿Qué aquí dice? Caso 3. Perdón, caso 3, caso 2. Cuando las dos son negativas, ¿qué les parece? ¿Sí? O sea, cuando 2x menos 1 es menor que 0 y cuando x más 1 es menor que 0. Bien, en esas circunstancias es esta y esta. ¿Mande? ¿Cuál? No, porque es menos más. Ajá, muy bien. Entonces sería ¿quién? Menos 2x más 1 igual a 3 por menos x menos 1. ¿Sí estamos? ¿Sí? Entonces, si la resolvemos, ¿qué me queda? X, porque sería menos 3x, se suma con esta, y luego menos 3, menos 4. ¿Sí están de acuerdo? Es el mismo. ¿Sí o no? Es el mismo. Bueno, a ver, vamos a ver ahora qué nos dicen las descripciones. La primera me dice, los números tienen que ser menor que un medio, y esta me dice que los números tienen que ser menor que menos 1. Entonces, aquí tengo el 1 medio, aquí el menos 1. Esta es todos estos, sin coger el 1 medio, y esta me dice son estos sin coger el menos 1. Entonces prácticamente las dos decisiones funcionan para números menores que menos 1. ¿Sí están de acuerdo? La pregunta es, ¿el valor se encuentra en ese intervalo? Sí. Entonces, o sea, no se dio por uno, pero por el otro sí. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Vamos con el caso 3. Caso 3. Sí, se alcanza mejor. Pero voy a mirar. Caso 3. Cuando la primera es positiva y cuando la segunda, acuérdense que es sí, y cuando la segunda es negativa. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar? La primera es positiva. ¿Quién era la primera? Esta, ¿verdad? Entonces es 2x menos 1 igual a 3 por menos x menos 1. ¿Sí estamos? Bien, entonces 5x igual a, sería menos 3, menos 2, ¿verdad? ¿Sí o no? Menos 2y. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dicen las restricciones. Esta restricción son todos los valores
mayores o iguales que un medio. Y esta restricción son todos los valores menores de menos 1. ¿Sí? A ver, entonces, esta son todos estos. Cogiendo esta, son todos estos, ¿verdad? Ni siquiera hay intersección, ya se quitaron. Ni siquiera hay intersección. ¿Sí está bien? Sí, porque es. Sí, ¿verdad? Ni siquiera hay intersección. Entonces, pues menos, porque acuérdense que tienen que cumplirse ambas. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Vamos con el caso 3. Perdón, entonces, papá. ¿Sí se alcanza a salir allá? Sí. Caso 4. Cuando la primera es negativa y cuando la segunda es positiva. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? Y entonces en esas circunstancias me va a quedar menos 2x más 1, ¿sí están de acuerdo? Igual a 3 por x más 1. Entonces, x, ¿sí están de acuerdo, verdad? Porque, no, menos 5x. Porque aquí va a ser 3x, y luego por el menos 2 menos 5, y luego 3, y con el 1, pero pasa negativo, que es 2. Entonces x es igual a menos 2 quintos, ¿verdad? Que viene siendo el mismo que estaba acá. ¿Sí? Bien. Vamos a ver qué nos dicen las restricciones. A ver, esta restricción me dice, lo voy a poner con azul, y lo voy a poner un poquito más para acá, porque si no igual ya no va a salir. Sí. X, la primera me dice, X tiene que ser menor que un medio. ¿Sí estamos? Y esta me dice, X debe de ser mayor o igual que menos 1. ¿Sí estamos? Entonces, ¿cuál es la intersección de ambos? Este me dice, son estos, cogiendo el... sin cogerlo. Y esta me dice, son todos estos. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, las dos restricciones se cumplen de menos 1 a 1 medio. ¿Eh? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿este valor se encuentra ahí? Acuérdense que menos 2 quintos es menos 0.4. ¿Y menos 0.4 se encuentra aquí? Sí. Entonces, ¿sí se fijan? ¿Sí o no? Ya acabamos porque son los 4 casos. Y al final es la unión. ¿Sí se acuerdan? Al final es la unión. Entonces, ¿cuál es la unión de todo? Pues el menos 4 y el menos 2 quintos. Son dos valores, menos 2 quintos y menos 4. ¿Vale? Vamos a comprobar. Vamos a comprobar. A ver. Con el menos 2 quintos sería menos 2 quintos más 3. ¿Vale? No, es el de abajo, disculpe. Es 2 por menos 2 quintos menos 1 sobre menos 2 quintos más 1. Valor absoluto y debe de dar 3. A ver. Aquí me va a quedar menos 4 quintos. Menos 4 quintos menos 1 es menos 4 quintos, menos 9 quintos, ¿no? Menos 9 quintos. ¿Sí o no? ¿Sí?
¿Sí o no? En el numerador. Y en el denominador es menos 2 quintos más 1, 3 quintos. ¿Sí? ¿Sí o no? Si quieren hacerlo con la calculadora, pero fíjense. ¿Sí? Entonces aplicamos el sándwich. Menos 45 quinceavos. ¿Y esto es qué? ¿Sí? Entonces sí lo cumple el menos 2 quintos. Pero vamos a ver con el menos 4. Lo voy a hacer aquí, abajo. Está todo amontonado, perdón. ¿Cómo sería con el menos 4? Valor absoluto de 2 por menos 4 menos 1 sobre menos 4 más 1. Y me debe de dar. Entonces, menos 8 menos 1 menos 9. En el denominador me va a quedar menos 3. ¿Esto cuánto me da? Casi siempre va a ser el 1 en negativo, el valor absoluto de la cantidad negativa y el valor absoluto de la cantidad positiva. ¿Sí? Ahí está. Bueno, 3 igual a 3. ¿Sí? Entonces, fíjense, está pues un poquito larguito, ¿no? Pero es importante tomar en cuenta las restricciones, fíjense. Y eso lo van a ver ustedes cuando estén en la industria. Van a llevar una materia que se llama programación lineal. Bueno, hay una que se llama investigación de operaciones. Creo que así la llevan ustedes. Y investigación de operaciones yo les recomiendo, de veras, métanse con esa materia. Es bastante padre. Porque acuérdense que a fin de cuentas la ingeniería es plantear soluciones, mejorar las cosas, optimizar, y definitivamente la investigación de operaciones es columna vertebral de muchas ingenierías. Llámese gestión empresarial, logística, industrial, por ejemplo, también. ¿Sí? Entonces, investigación de operaciones, hagan ustedes de cuenta que es matemática aplicada a resolver problemas. No sé si han escuchado hablar de la carrera de actuaría. Sí, es matemática aplicada a resolver problemas de tipo empresarial, social, incluso hasta político. Es una materia muy interesante y es una materia que engloba muchísimos campos. Por ejemplo, una de las partes de la investigación de operaciones se llama teoría de juegos. Y la teoría de juegos es una disciplina que inició uno de los más grandes genios de la computación en el siglo pasado. Este señor vivió en el siglo pasado, 1900, se llamaba Claude Shannon, ¿sí? Claude Shannon era Claude Shannon, pero también había otro, a ver, era Claude Shannon y el otro era un alemán. Espérenme. Ustedes van a decir, ¿cómo que teoría de juegos? Teoría de juegos, aquí está. A ver, les digo quiénes son las personas clave. Fíjense, esa es un área de la matemática aplicada que utiliza modelos para estudiar interacciones en estructuras. Pero ahorita les digo quiénes fueron los padres de esta... Von Neumann y Claude Shannon, pero sí, efectivamente era von Neumann. ¿Se acuerdan que les dije alemán, verdad? Y ya ven que el von es un... es como el D, ¿no? Que dice... Fernando de Tapia, ¿verdad? O el de la Guerra, o de
o del águila, ya ven que se utiliza mucho el D, en Alemania se utiliza el von, es John von Neumann, exactamente. Este cuate es el padre de la teoría de juegos, incluso es una herramienta que utilizan los gobiernos en estrategia, y las grandes empresas utilizan teoría de juegos, ¿sí? Yo leí muy poquito de esto porque pues sinceramente no había mucha información, ahorita debe de haber más. Fíjense, en esta lectura que estoy haciendo se está hablando pues obviamente de cosas que cuando yo lo leí no se hablaban, y era por ejemplo de la ¿sí? Esto es hay mucha manipulación en estas dos letras. ¿Sí las ven, verdad? ¿Sí? Son dos vocales, como la canción esa de las vocales, primero la A, ¿verdad? Bueno, nada más que aquí es primero la I y luego la A, ¿sí? Miren, hay mucha manipulación en eso, ¿sí? Hay que ser bien abusado. Creo que ya les he hablado al respecto, ¿no? De veras, hay que tener mucho cuidado con esta palabreja que a fuerzas quieren que tú creas que va a ser la panacea de todos los problemas. Sí saben qué es la panacea, ¿no? ¿Entienden lo que es panacea? La solución, ¿sí? La solución de los problemas, ¿quiénes van a ser? Nosotros. Nosotros vamos a hacer la solución de los problemas. Si hay un psicópata que te diga la solución de los problemas es esto, ya se jodió el asunto. Y hay que entenderlo, de veras, hay que entenderlo, porque la situación está grave, ¿sí? Pero tampoco siempre hay que ser optimistas de que esto puede mejorar. Entonces, yo miren, y volviendo a lo que les comentaba, en investigación de operaciones hay diferentes ramas. Ya les dije que una viene siendo teoría de juegos, ahí van a meterse con teoría de inventarios, hay una variante de la programación de la investigación de operaciones que se llama administración de operaciones. Entonces la administración de operaciones ya es como quien dice la praxis, ¿sí? La práctica pero tú no puedes llevar a cabo esa praxis si no tienes el contexto matemático. Aguas, por eso les digo, de veras, éntrenle a esto, no es difícil, no es difícil. Hay modelos de inventarios donde se aplican ecuaciones diferenciales. Los premios Nobel de economía que mejoran la productividad son matemáticas avanzadas, entonces hay que entrarle por ahí, y no es complicado. Pero les comentaba, está la programación lineal, programación no lineal, programación estocástica, programación dinámica, ¿sí? Incluso hay otro tipo de programaciones. La más sencillita, la que sí seguramente van a ver, es programación lineal. Y siempre, fíjense, ahí está la palabra clave de la ingeniería. Optimizar, y optimizar es maximizar o minimizar según el caso. Optimizar esta función, que es producción, materiales, etcétera, tiempo, etcétera, sujeto a. Ese sujeto a son las restricciones. Si tú no trabajas o si no consideras las restricciones, no vas a poder resolver el problema. Por eso es que aquí se tienen que considerar esas restricciones, que son las premisas bajo las cuales se plantean los diferentes casos. Entonces, todo a su tiempo. Tampoco quiero que vayan a decir, no, sí, teoría de juego. No, espérate, poco a poco. Sí, acuérdense, ya se los he dicho, toda etapa tiene su tiempo. Sí, porque si no, luego se van a confundir y cosas así. Bien, vamos a hacer otro problema. Aquí ya de aplicación, dice, fíjense, vamos a hacer el 40. Utilizar la relación entre grados centígrados y grados Fahrenheit
dada en el ejercicio 30, o sea que vamos a tener que hacer el 39, chavos. Bueno, pues ni modo. O a ver, déjenme ver. No es necesario. No es necesario. Para encontrar el intervalo en la escala Fahrenheit correspondiente a la temperatura en el rango de 20 grados centígrados a 30 grados centígrados. O sea, ¿cómo es esto? Sí, era von Neumann. Y ese era un genio. De hecho, si mal no recuerdo, von Neumann, fíjense, hizo un analizador diferencial, o sea, ecuaciones diferenciales. Y en el vídeo que van a ver, que les compartí, van a ver cómo, por ejemplo, Leibniz fue de los primeros que diseñó una máquina para hacer operaciones aritméticas. Creo que obviamente suma, multiplicación, pero creo que también suma, resta, pero creo que también multiplicación. Gottfried Wilhelm Leibniz. Es un personaje verdaderamente notable, por ahí, creo que sí les dije, ¿no? También, en el vídeo, habla de que Leibniz fue el último genio universal de la historia, bueno, de los últimos genios universales de la historia. ¿Por qué? Pues porque fue un personaje que se destacó en matemáticas, en filosofía, en historia, en derecho, en política. Fue un gran estadista, un gran político. Y sobre todo era una persona preocupada por lo que pasaba en el mundo de su época. ¿Sí? Y esto habla mucho acerca de su calidad humana. Sí, la gran calidad humana que tenía Leibniz. A diferencia de Newton. Newton era un poco más soberbio y un poco más egoísta. Bueno, un poco, no tanto, era bastante. Pero Leibniz era todo lo contrario. Y digo, hay que decirlo. Sí, hay que decirlo. Y estaba preocupado por su tiempo. No les adelanto más, mejor vean los vídeos, pero muy probablemente lo vamos a complementar con otro vídeo y también les voy a recomendar un canal, pero ese canal es de filosofía. ¿Y por qué? Pues porque Leibniz también fue filósofo, Descartes fue filósofo. Los matemáticos de la antigüedad fueron filósofos, entonces también hay que adentrarnos un poquito en el concepto. No significa que vamos a ser expertos de filosofía tampoco, pero sí conocer algo. Y ese canal se llama Adictos a la Filosofía, y se lo recomiendo, es muy buen canal, sobre todo porque el youtuber, sí es un youtuber, es doctor en filosofía, y está chavo. Hay otros canales de filosofía, pero sí son más pues más secos, ¿no? Este chavo le pone mucho animaciones y bromas y cosas. Es un español, se llama Enrique, creo. Se lo recomiendo, está muy bien, muy bueno su canal, bastante. Yo diría que sinceramente es el mejor canal, sobre todo para gente joven, ¿sí? Muy serio, lo que les digo es muy formal él. Hay otros canales incluso que te muestran la filosofía ya con otra idea, pero sí es muy objetivo. Y ahí es donde menciona que Leibniz fue uno de los últimos genios universales. Bueno, a ver, fíjense que en este rango de temperatura de grados centígrados, ¿sale? Pero me pide que si se fijan, háganme cuenta que ustedes están en la industria, fíjense, ¿sí? En la fábrica de Bimbo, en la planta de Bimbo. Entonces, para que los gansitos no se les quemen, el horno tiene que estar en un intervalo de temperatura, o la masa, en un rango de temperatura de 20 a 30 grados centígrados. ¿Sale? ¿Ok? Pero, problema. Se dañó el indicador de temperatura, tuvieron que traerlo del extranjero
y está en grados Fahrenheit. Entonces, ¿cómo van a saber el equivalente de este rango, pero en grados Fahrenheit? ¿Por qué? Porque se vas a colocar ahí. Pero como el otro funcionaba con centígrados y eso funciona con Fahrenheit, tienes que saber cuál es el rango correspondiente en Fahrenheit. ¿Me explico? ¿Sí o no? Entonces, para resolverlo, obviamente necesitamos la fórmula entre esas dos escalas. Aquí tenemos 5/9 de grados Fahrenheit menos 32. ¿Sí? Esa es la fórmula para los convertir de grados Fahrenheit a grados centígrados. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pues muy sencillo, despejamos grados Fahrenheit, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si yo despejo grados Fahrenheit, ¿qué me queda? 9 quintos C, ¿están de acuerdo? Y luego, ¿sí están de acuerdo o no? Más 32, ¿sí? Y entonces, con el límite inferior del intervalo, lo sustituyo para ver a cuántos grados Fahrenheit corresponde y sería cuánto. Bueno, aquí obviamente nos olvidamos de las unidades, porque de otro modo no tendría sentido la multiplicación. Va a ser 36 más 32, 64. No. A ver, es 36, 68. A ver. ¿Por qué es 4, 36, 68? Sí, ¿verdad? 68. Luego. ¿Eh? Bien. ¿Y con el superior cuánto me da? ¿54, 82? No, 86. ¿Sí? Entonces fíjense bien, con el extremo inferior me da 68 y con el superior me da 86. Eso significa que sería qué cosa. Bueno, así, ¿sí o no? Sí, pues nada más se evaluó, ¿verdad? Los límites en los extremos. Y con ellos pues ya establezco la relación. ¿Sí se entiende? Esto se puede hacer, claro que se puede hacer, pero no siempre. ¿Qué es lo que me permite que yo lo pueda hacer? Que esta relación es lineal. Que esta relación es lineal. Si no fuera lineal, probablemente no se va a poder. ¿Sí? Por eso está la programación lineal. ¿Por qué? Porque es un campo cuando las ecuaciones son lineales. Bueno, pues